porque pues mi especialidad es la anatomía patológica en primer lugar. En segundo lugar, creo yo conocer un poco de la historia de la medicina en Reynosa, sobre todo a partir del 1969, y en esa época pues éramos muy poquitos médicos los que habíamos llegado, sin olvidar a todos los que nos precedieron durante todos los años anteriores, ¿verdad? De tal forma que me permití seleccionar el tema que se llama Historia de la Patología como ejemplo de una especialidad de las que se llegaron aquí a Reynosa en esa época. La historia de la patología pues inicia desde tiempos inmemoriales, ya en el papiro de Ebers, que es uno de los más antiguos tratados médicos conocidos. Fue escrito en el Antiguo Egipto cerca de 1500 a.C. Está fechado en el 8º año del reinado de Amenhotep I de la dinastía número 18. Siguiente. Fue descubierto entre los restos de una momia de la tumba de Asasif en Luxor por Edwin Smith en 1862, el cual fue comprado por el egiptólogo alemán Jorge Ebers, al que debe su nombre y su traducción. Se conserva actualmente en la biblioteca de la Universidad de Leipzig. Es también uno de los más largos documentos escritos encontrados del Antiguo Egipto. Mide más de 20 metros de largo y unos 30 centímetros de ancho, y contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina, como oftalmología, ginecología, gastroenterología y algunas prescripciones, así como un primer esbozo de la depresión clínica en el campo de la psicología. La farmacopea egipcia de la época recurría generalmente a sustancias extraídas en su mayoría del reino vegetal, como el azafrán, la mirra, aloes, hojas de resina, loto, extracto de lirio, jugo de amapola, resina, etcétera, etcétera, al igual que como de los insectos. El papiro de Ebers está escrito en eriático, consta de 110 páginas, conteniendo algunos de las 700 fórmulas magistrales y remedios. Contiene un tratado de corazón, destacando que ese órgano es el centro del sistema sanguíneo, con vasos unidos a cada parte del cuerpo. Ya se tenía noción de la circulación, la cual transportaba los distintos líquidos como la sangre, las lágrimas, la orina y el esperma. ¿Sí? Tiene también un capítulo para los trastornos mentales, como la depresión y la demencia. Contiene capítulos de contracepción, diagnóstico de embarazo, enfermedades ginecológicas, dermatológicas y un sinnúmero de relacionadas con la medicina. Pero existe uno donde reportan 8 casos de unas úlceras del cáncer que fueron tratadas con cauterización con una herramienta que llamaban la horquilla de fuego, y describe la enfermedad, o sea, el cáncer, no tiene tratamiento cuando el tumor es sangrante, duro e infiltrante. Uno de sus casos se refería a un hombre. Más recientemente, Hipócrates describe varios casos y destaca que los pacientes con cáncer extendido y profundo no deben ser tratados, pues viven poco tiempo. Utensilios médicos cuyo diseño, aquí estamos viendo, se usaban desde esa época y que todavía se usan, ¿sí? Y estos están en el Museo de Epidauro en Grecia. No fue sino hasta que la medicina logró mayores conocimientos del sistema circulatorio en el siglo XVII que se lograron mayores avances. Esto fue por Harvey. En este siglo se pudo determinar la relación entre el cáncer de la mama, como ejemplo,
y los ganglios linfáticos axilares. El cirujano francés Jean-Louis Petit, en estas fechas, y posteriormente el cirujano Benjamin Bell, fueron los primeros en extirpar los ganglios linfáticos, el tejido mamario y los músculos pectorales, lo que es hoy la mastectomía moderna. Bell es el autor de la obra más importante en esta materia de su época, Tratado de las enfermedades del seno y de la región mamaria. El avance en este campo fue seguido por William Stewart Hasted con su procedimiento que fue muy popular hasta los años de 1970, dando paso después a las mastectomías modificadas por Umberto Veronesi de Italia. Patología. La patología, que estudia las enfermedades como especialidad más o menos bien definida, surgió hasta la segunda mitad del siglo XIX con la introducción del uso cotidiano del microscopio para el diagnóstico. En los inicios del siglo XVI se publicó el primer libro en donde sistemáticamente se utiliza el método de estudio de la enfermedad dentro de la medicina, esto es, la autopsia, que es la acción de ver con los ojos. ¿Sí? Es un procedimiento que emplea la disección anatómica, pero con fines diferentes a la de los anatomistas. Las primeras autopsias generalmente buscaban la causa de la muerte, eran forenses. Las autopsias médicas buscan establecer la causa, la naturaleza, las complicaciones de la enfermedad, integrando y descubriendo nuevas enfermedades. Durante 1000 años, los médicos aceptaron que la verdad debía leerse en los libros de Hipócrates, Galeno, Avicena y Races, mientras que Vesalio en el siglo XVI basó toda su obra en el principio de que la verdad reside en la naturaleza, en el cuerpo humano. Tenía 28 años y su obra se llama De Humani Corpori Fabrica. ¿Sí? Según Singer, la práctica sistemática de las autopsias en las escuelas de medicina se inició en 1250 y 1300 más o menos, principalmente en la Universidad de Bolonia, Italia, y fueron primariamente forenses. Un sujeto X, llamado Asorio, muerto en Bolonia, se creyó que había sido envenenado y el juez ordenó que se le hiciera la autopsia. Se hizo bajo la dirección de Bartolomeo de Varignana. ¿Sí? En el año de 1429, en Padua, el Papa Sixto IV autorizó la práctica de disecciones en las escuelas de medicina y ratificada por Clemente VII. Pero se admite que la anatomía patológica, en su estado y conceptos actuales, se origina a partir de los trabajos de Juan Bautista Morgagni, cuando en 1761 escribió su obra Decidibus et causas novum anatomicum indagatis. ¿Sí? Es posible que la primera autopsia realizada en el Nuevo Mundo sea la registrada por Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en su gran obra Historia General Natural de las Indias, impresa por primera vez en 1535. El relato dice así: que en la ciudad de Santo Domingo, en la isla española, la noche del jueves de julio de 1533, una mujer dio a luz a 2 niñas unidas, desde el ombligo arriba pegadas por los pechos hasta poco antes de las tetas, de forma que ambas tenían un ombligo solo y el resto del cuerpo estaba separado. Eran siameses. ¿Sí? El conflicto era si el cura tenía que bautizar a una o a las 2, pues no se veía si tenía 1 o 2 almas. ¿Sí? 8 días después las niñas murieron y en la autopsia encontraron pegadas únicamente el hígado y partes de la pared tóraco-abdominal. El resto de los órganos estaban totalmente separados. ¿Sí? En México, una vez caída Tenochtitlán en manos de Cortés el 13 de agosto de 1521, los españoles fundaron en Coyoacán el Ayuntamiento de México. En marzo de 1524 cambió su sede a la Ciudad de México. En 1525 el Cabildo autorizó a los cirujanos
Diego Pedraza y Francisco Soto el ejercicio de su profesión. En 1527, Soto fue contratado como barbero y cirujano y autorizado para enseñar la cirugía. En 1529 llegó a la Nueva España Fray Bernardino de Sahagún, quien recopiló valiosísimos testimonios de la gente y de la cultura médica mesoamericana prehispánica. En 1536, por orden real, el arzobispo Fray Juan de Zumárraga fundó el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y Sahagún fue uno de sus primeros maestros. La Universidad Real y Pontificia de México fue mandada a elegir por Real Cédula el 21 de septiembre de 1551, dictada por Carlos I de España, V del Imperio, quedando abierta en 1553, vinculada a los principios de Galeno e Hipócrates. En 1570 se publicó en la Nueva España el primer libro de medicina del continente americano, que se llamó Opera Medicinale de Francisco Bravo, y 8 años después el primer libro de cirugía en toda América, Suma y recopilación de cirugía, escrita por Alonso López de Hinojosa. Ya en el siglo XVII encontramos un relato de Mateo Alemán, quien nos describe la autopsia practicada al arzobispo y virrey Fray García Guerra, donde encontró un absceso hepático perforado al diafragma y a la pleura. En agosto de 1700 murió el famoso escritor, cosmógrafo y científico en general Carlos de Sigüenza y Góngora, quien en su testamento autorizó su propia autopsia, para que las curas que nosotros hicieren tengan principios, y quien había dicho que encontraría en el riñón, en su diéter y vejiga, una piedra grandísima, que es la que me ha de quitar la vida, lo cual fue corroborado en la autopsia. Así llegamos al siglo XIX, cuando la medicina mexicana ya era arcaica y anacrónica, y Morgagni, italiano, quien había nacido el 25 de febrero de 1682 en Forlì, ya había encauzado la patología, y que a partir de la Revolución Francesa de 1789 cambia radicalmente el concepto de lo que es patología, para que en las observaciones anatomopatológicas sirvan en la patología, es necesario ponerlas en relación con los síntomas, con los agentes terapéuticos y con las causas mórbidas. ¿Sí? En México, entre los años de 1844 y 45, encontramos varias autopsias, algunas de ellas de Ladislao Pascua, cuando trata de la lepra, y hace una detenida descripción de las lesiones cutáneas, mucosas y de otros órganos. Por esta fecha se fundó la primera Academia de Medicina, y en el año de 1864 se publicó el primer número de la Gaceta Médica, publicación aún existe todavía. Esta es la Plaza de Santo Domingo, ¿sí? Y aquí está en esta esquina lo que iba a ser la primera escuela de medicina. El primer acontecimiento importante que en materia de patología se produce en México es la fundación del Museo Anatomopatológico Nacional, que organizó el doctor Rafael Lavista, cirujano aficionado a los estudios post-mortem en el año de 1895, y cuya aparición es un signo de madurez científica en los mexicanos. Posteriormente, Lavista fundó el Instituto Patológico en el Hospital de San Andrés, lugar donde se construyó después el Correo, hoy museo, donde reunió cerca de 1.500 piezas patológicas correlacionadas con los datos clínicos, cortes citológicos. Junto con Lavista estaban otros entusiastas, como el doctor Manuel Toussaint, Carmona y algunos otros más. Siguiente. En 1900 murió el doctor Lavista, y un año después quedó constituido el Instituto Patológico a cargo del doctor Carmona y Valle, quien falleció en 1909. En ese año es designado director de dicho Instituto Patológico Nacional el doctor Manuel Toussaint, único patólogo en el verdadero sentido de la palabra, formado durante